de locura, con un dólar que apareció hoy tempranito a 495 pesos, con un dólar que no sabemos si explota, si se dispara, si se queda, si se estanca. Por lo pronto, acá estamos entrando en ver qué es lo que sucede con este dólar que últimamente se está rigiendo por pelados, los llamamos ayer. Los pelados marcan el rumbo del dólar. Hoy es un dólar tucu, media gamba, puede ser un dólar sumo de acá a unos meses, una luca, y puede ser un dólar cordera de acá a fin de año, un dólar que no banque nadie. Así que tenemos toda esta suma en el dólar y tenemos la suma de 5 puntos, porque vos te preguntás, ¿cómo llegamos acá? ¿Cómo se llega a un dólar de casi 500 pesos? Bueno, acá hay una suma y cada punto tiene que ver, tiene su sumatoria, y vamos a analizar, si les parece, cada uno de estos 5 puntos. Vamos a ir viendo despacito, porque hay responsabilidades, sí, obviamente. Hay quienes más lo padecen, también. Hay quienes ganan, también, quienes especulan. Bueno, nosotros en cada uno de estos puntos vamos a ir indagando y arrancamos por el primero, si les parece. Primer punto, la responsabilidad de quienes no actúan o actúan mal o actúan de manera tibia. La falta de un plan económico, obviamente nos referimos al gobierno de Alberto Fernández, los acuerdos con el FMI, acuerdos que hasta incluso en algún momento se generaron conferencias de prensa diciendo hicimos un acuerdo, pero inédito, con un ministro de Economía que parecía un hindú, cómo hablaba, cómo se movía, y la verdad que es un genio el arreglo que hizo, siendo una mentira total. Es el primer punto, podemos decir. La gente totalmente indignada cuando se entera que el acuerdo no es como tal, como se dijo. Quedamos sometidos a un acuerdo, atados de pies y manos, con una comisión que viene cada 3 meses a controlar y a imponer. Hay que bajarle a los jubilados, hay que apretar acá, hay que ajustar acá, hay que sacar planes, hay que hacer esto. Eso es terrible porque es ya un primer condicionamiento, podemos llamar. El quedar atados de pies y manos y comunicarle al pueblo cosas totalmente diferentes. Desde acá arranca el primer punto de esta escalada, podemos decir. Mentiras, tibieza, falta de plan económico y regalarle todo el acuerdo y todo lo que nos pide el Fondo Monetario Internacional, dárselo. De esta manera, dándoselo, ya arrancamos con el pie izquierdo, ya estamos para atrás. Así que acá tenemos nuestro primer punto, podemos llamarlo falta de acción, tibieza y entrega. Primer punto que tenemos acá de la mano de nuestro presidente y sus ecuaces. Nos vamos a meter en el segundo punto, que acá hablamos del campo, la sequía que se habló hace muy poco. Si quieren, lo que podemos hacer es escuchar a un pequeño productor agropecuario de la provincia de Santa Fe que nos explica un poco sobre la sequía y nos dice lo siguiente. El único que me salva hoy es que llueva 200 o que llueva 100. No hay pasto, acá hay tierra, acá no hay pasto, el pasto no existe. Nos estamos salvando los animales por los árboles y por las chávices del garrobo. Yo acarreo agua todos los días, 3 viajes por noche, porque la cisterna la ocupamos entre unos cuantos productores y nos da abasto. Tengo que trabajar a la noche para traer el agua de Santa Lucía al campo para mis animales. Ya llevo una pérdida de 30 animales. Estoy gastando 5.000 pesos por día para cargar el agua. Y esa plata no me la devuelve nadie. Yo hago 3 viajes a la noche. La cisterna de 8.000 litros nos provee la Municipalidad de Vera, que le agradecemos un montón. Así que si no, me saldría el doble porque tendría que alquilar una cisterna. Y lo que se ve es miseria, animales muertos, hay animales en la calle que andan comiendo pastito y agua en la calle no hay más. Antes había, Esta es la realidad de lo que sucede en el campo, lo que está sucediendo, afecta a muchos medianos y pequeños productores de allá, de todo el país. La verdad que está sucediendo y es una realidad, ¿sí? Es una realidad que hay una sequía, que hay una sequía inédita, que lo que está sucediendo en el campo hace años que no pasaba una cosa así. Todo contribuye para
el quilombo económico que tenemos hoy. Pero ¿qué es lo que sucede paralelo a esto? Porque lo podemos hacer como un paralelismo, no mezclar todo. Por un lado tenemos el dólar agro, que es un dólar que se habló, se discutió, se dijo queremos el dólar a tanto para que nuestros números rindan, dijo la gente del campo. Sobre todo acá cuando hablamos de esto hablamos de los grandes productores, que son quienes marcan el camino. Se armó un dólar agro a 300 pesos, fue un acuerdo que se hizo. ¿Qué sucedió? A la hora de liquidar los granos, la soja, nos enteramos que nadie liquidaba como tenía que liquidar. ¿Por qué? Especulando a esperar a llegar a un dólar agro de 400 pesos, empatarlo más con el blue. Entonces quedó un montón de dinero retenido en granos, en soja, que no se largó siguiendo especulando. Luego del acuerdo, luego de pedir en época de sequía subsidios y ayudas, y se lo dieron siempre. Esto me hace acordar cuando en la época de la pandemia a las grandes empresas se le ayudaba a pagar los sueldos de los empleados, y apenas sacaron un poquito el cogote y se acomodaron, salieron a jugar en contra en todo tipo y a especular nuevamente. Queremos decir con esto que el campo, sí, es verdad que hay una sequía, nos solidarizamos con todos los productores agropecuarios que le están pasando mal, realmente, por esta sequía que hace inédita en el país, la verdad. Por otro lado, paralelo a esto, tenemos los especuladores, los que se guardan las cosechas, los que no liquidan y los que hacen que, aún acordando un dólar agro que está estipulado, siguen buscando la vuelta para poder llevarlo más alto y retener sus cosechas. Esto influye todo en la economía, obviamente se pelota todo porque no hay guita en los mercados. Así que acá tenemos el segundo punto. Primer punto, falta de acción. Segundo punto, el campo entre sequía y especuladores. Así que la suma esta sigue y nos vamos a ir al tercer punto, que es la fuga de dólares de empresas. El dinero que tendría que ser reinvertido en nuestro país, que tendría que estar girando acá adentro, pero viaja a paraísos fiscales en todo el mundo. La lista es la de siempre. Siempre la misma gente. Cuando aparece una fuga de guita en este país, es siempre la misma gente, los mismos empresarios, las mismas caras, las mismas empresas. Cristiano Ratazzi, Grupo Clarín, Emporio Ledesma, Vicentín, que, bueno, acá nos detenemos un poco también en Vicentín, porque también una de las grandes, Arcor estamos viendo en la placa también. ¿Saben que una de las grandes mentiras que debilitó mucho la imagen presidencial fue cuando se armó el problema de Vicentín? Que teníamos un presidente muy efusivo diciendo, a partir de mañana esto se va porque Vicentín, que hizo esto, hizo lo otro. La verdad que todo se fue, pero como un león para adelante, reculó totalmente para atrás. Esta empresa Vicentín, que ya había pedido un crédito del Banco Nación, no lo había pagado, con su dinero fue una de las empresas que más fugó plata encima. O sea, le terminó dando la derecha y terminó ante toda la gente, sintiéndose defraudada, perdiendo imagen el presidente. Es lo que logró con esto. ¿Por qué nombramos a Vicentín? Porque es una de las empresas más polémicas, que parecía que iba a hacer un poco de justicia, se terminó sin hacer nada. Todo esto, ¿por qué volvemos a lo mismo? Porque las empresas que fugan son siempre las mismas. Y así como son siempre las mismas, lo vuelven a hacer con total inmunidad, porque saben que acá no pasa nada, pasa el tiempo, todo el mundo se olvida. En un momento hubo, 2.000 personas con cartelitos que decía, todos somos Vicentín. Estás avalando a una empresa que le robó un montón de plata al mismo país y vos estás con el cartelito exponiéndote a eso, ¿entendés? Estás haciendo un papel triste, es desagradable lo que estás haciendo, es triste. Por favor, abramos los ojos, pensemos que con toda esa guita que Vicentín se llevó para afuera, entre tantas empresas, ¿no?, que son siempre las mismas y ya lo dijimos, podría invertirse esa guita en educación, en obras, en vivienda, en miles de cosas que necesita el país, y vos con el cartelito todos somos Vicentín, apañando que los tipos se lleven la guita afuera a un paraíso fiscal. Démonos cuenta que nos estamos lastimando entre nosotros y a vos te están usando con ese cartelito, estás haciendo el papel de Gil. Así que, bueno, ojalá que en algún momento abramos los ojos y veamos, y que una vez en la vida
haya una condena ejemplar. Porque cuando hablamos de la gente que está desanimada, que está podrida, también es por esto, porque sabe que puede suceder cualquier cosa y mañana mismo vuelve a suceder y pasa y pasa y pasa y nunca hay un gramo de justicia, un tiro para el laburante. Por eso, entre tantas cosas que desaniman, también es ver siempre los mismos nombres de los mismos empresarios, las mismas empresas llevándose la guita y si haces una lista de todo lo que se podría hacer con esa plata, creo que tomaríamos más conciencia y antes de agarrar el cartelito como un gil diciendo todos somos Vicentín, te quedarías en tu casa por lo menos pidiendo más beneficios para vos mismo. Así que bueno, llegamos al tercer punto que es fuga de dinero de siempre las mismas empresas y nos vamos a meter en un cuarto punto que es fundamental, la verdad. Mirá, en un momento cuando lamentablemente falleció nuestro ministro de Transporte y asume Alexis Guerrera, una persona de General Pinto que después se va del cargo él porque tenía problemas de salud, cuando le preguntan por la hidrovía, un lugar que genera millones, miles de millones de dólares anuales, dice, che, basta, no hablemos más de la hidrovía, porque hasta hace 15 días nadie hablaba y ahora todo el mundo habla de la hidrovía. ¿Cómo no vamos a hablar de algo que genera tanta guita y siempre se regaló? Pero, ¿por qué nombramos la hidrovía? Porque es una fuente de ingreso increíble que se la estamos regalando a extranjeros, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Si quieren, podemos ver en la época del señor, el caudillo Carlos Menem, su ministro de Obras Públicas, el señor Dromi, cómo ya regalaba las hidrovías. Veámoslo. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Encaramos las privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Ah, terrible, terrible. Saben que porque bueno, ya público conocimiento que el demonio Menem murió, pero toda esta manga de larvas que tiene alrededor Drómico, Anchorage, ¿saben que viajan como millonarios por todo el mundo? De vez en cuando aparecen detrás de una gran empresa, el mismísimo Manzano, que ahora quería comprar de Norte, de Sur. ¿Se acuerdan? El señor que se había operado la cola, que hizo una gestión de 4 años, ministro del Interior, le alcanzó para afanar tanto que se dedicó a comprar grandes empresas. Después viven todo como reyes, todo como reyes, como duques, andan por todos lados. Por eso cuando hablamos de la gente con hinchadas las pelotas, también se refiere un poco a ver a todos estos personajes paseando por el mundo, como rico, como guardaespaldas. Es increíble la verdad que estos tipos, este Dromi, lo que hablaba recién, regalando todo, regalando nuestros recursos, regalando la hidrovía que hablamos en este momento. ¿Sabes que la hidrovía genera más de 20.000 millones de dólares anuales? Pero ¿qué pasa? Estuvo regalada a una empresa extranjera hasta hace muy poco. De repente se empezó a hablar de esto porque genera miles de millones de dólares, pero te digo un ejemplo. ¿Sabes que vos, por ejemplo, para descargar un barco de granos, si querés venir a descargar al Río de la Plata, por protocolo y por lo mal que están las rutas y por cómo se regaló todo, vos te tenés que ir hasta Uruguay a firmar un sellado, a pagar a la aduana de Uruguay y después volver a Buenos Aires. Una real locura. Por otro lado, en el cómputo de granos, hace unos años salió Paraguay, que no tiene producción de nada, no tiene industria, no tiene nada Paraguay. Estos son datos, no es una opinión, como uno de los principales países de Latinoamérica de exportador de granos. ¿Por qué era esto? Porque a través de la Turbiesa, de esta hidrovía, se llevan los granos a Paraguay, se despachan desde allá, evadiendo cantidades de impuestos. Volvemos a lo mismo.
Con todo esto que se regaló, porque estos son 20.000 millones de dólares anuales, y se vende la concesión capaz por 5 millones de dólares en la mano de un político. Una información que corrió muy fuerte y quedó ahí trabado porque a nadie le interesó hablarlo más. Se habló que el señor presidente Alberto Fernández firmó los pliegos de esta hidrovía el mismísimo día que falleció Diego Armando Maradona, cuando la opinión y toda la atención popular estaba enfocada en otro lado. O sea, prácticamente no se habló más de la hidrovía, se regaló prácticamente la hidrovía, otro negocio más que si haces la suma de la cantidad, un día podríamos hacer la suma en cantidad de viviendas que se podrían hacer en la Argentina por cada empresa que evade y por cada recurso que se regala. Y ves la cantidad de cosas que se podrían hacer y es para ponerse a llorar. Por eso que todo tiene un significado cuando estamos hablando de una sumatoria para que hoy el dólar esté casi a 500 mangos y que haya un descontento popular con la gente que esté hinchada, porque tenemos todo este tipo de puntos que van sucediendo y van pasando. Vamos a entrar, si les parece, en uno de los últimos puntos, el último, mejor dicho, el quinto punto, que es la guerra de la ambición. Porque acá hay una guerra porque a alguien le vaya muy bien o a alguien le vaya muy mal y realmente le importa un carajo cómo le va a la gente. Acá está todo, te hablo clase baja, clase media, clase laburadora. Nadie le importa de los de arriba cómo nos está yendo a todos. ¿Por qué? Porque ellos, a cierta parte, no a todos, no generalizo, les interesa ganar una elección y no más que eso. Por eso que miren a los puntos que llega esto, que hubo 3 economistas que fueron a pedir al FMI que por favor no le dé plata a la Argentina. Ellos son Hernán Lacunza, el marmota que tiraba metáforas, ¿se acuerdan? Que hay que cruzar el río, todo, ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas. Alfonso Prat Gay, encargado del mismo ministerio, también todos en el gobierno de Macri, y Guido Sanleris, ex titular del Banco Central. Estos 3 personajes que fueron, atención con esto, estamos hablando de 3 personas, Lacunza, Prat Gay y Sanleris, 3 responsables de la deuda y de la fuga. O sea, este gran problema estructural que está viendo la Argentina, estas personas fueron patas fundamentales de eso. Acá nos hacemos la pregunta a todos, ¿pero estos tipos no tendrían que estar escondidos bajo una baldosa, sin salir a ver la cara, porque, digamos, la condena social tendría que meterlos a todos abajo de una baldosa? No, sin embargo, salen a hablar, vuelven como salvadores, se creen que son salvadores, vienen acá a decir, yo tengo la solución. ¿Cómo es? Es lo mismo que yo mañana salgo a la calle, te agarro a vos, te pego un palazo en la cabeza, pero te digo, no, pero pará que tengo hielo, ¿no? Para que se te vaya el hinchazón. Es una locura. Por eso volvemos a lo mismo, dólar a 500 mangos, falta de recursos, falta de vivienda, falta de salud, todo por una minoría, que es esta gente, que es una minoría muy chiquita que nos manejan los males de millones de argentinos que somos los laburantes, los que salimos a laburar, los que pagamos la deuda nosotros, con cada impuesto que pagamos, con cada cosa que nos llegamos, con todo lo que nos privamos, pues nos empezamos a privar, para pagar la deuda que pidieron estos tipos que después fugaron, y ahora vienen a pedir soluciones como grandes salvadores. Pero yo creo que ellos cuando se juntan en una mesa solos, en su country, en su barrio privado, se deben de cagar de risa de todos nosotros, pero a carcajadas. Es un chiste, es un circo romano lo que está haciendo con nosotros. Así que decimos de nuevo, Lacunza, Prat Gay, Sanleris, van a hablar con el FMI, no le importa que acá haya un estallido, explote todo para el aire y haya muerto, no le importa. Ellos lo que quieren es que este gobierno explote por el aire, sin medir consecuencias. Nadie piensa en la gente y en el laburante que va todos los días a laburar, no le importa nada, nada más que su ambición. Así que acá tenemos la suma final, les digo. Dijimos, autoridades sin plan, tibias y con falta de decisiones. Un campo con sequía, es verdad, pero también con la ambición llena de gente buscando un mejor dólar, así que corriendo por el costado tratando de desestabilizar todo esto. Una fuga de dólares grandes de las empresas, las mismas de siempre. Ya las nombramos, son las mismas de siempre. Una hidrovía regalada.
Lo que más genera plata en el país se la regalan a un gil por 2 pesos. Economistas, macristas, generadores del gran problema que tenemos hoy, jugando a ser salvadores y tirando bombas para que todo explote por el aire. Al final somos millones de laburantes pagando malas acciones y ambiciones de millonarios. Acá la suma de factores se realiza siempre para el mismo lado. La resta de la calidad de vida también la padecemos nosotros y es siempre para el mismo lado. Así que sumas y restas con un dólar que se disparó, descontento social y en el medio siempre los mismos de un lado y del otro. Así que sin odio, pero con conciencia, sin bronca, pero con memoria, ojalá algún día podamos vivir como realmente nos merecemos.